unos sobrevivientes flotando después del primer bombardeo. O sea, personas heridas, probablemente luchando por sus últimas horas de vida, porque dudo mucho que hubieran sobrevivido. Ahí en medio del alta mar los iban a obligar a morir y los rematan. Ya no representaba ningún peligro. Era la oportunidad de recogerlos vivos y llevárselos a que confiesen si eran culpables, qué transportaban, quién es su jefe, para quién trabaja. No. La orden era matarlos. Y mandaron un segundo ataque precisamente para eso. Eso, según el Manual Naval de los Estados Unidos, es un crimen de guerra. Y si lo estuviera haciendo Venezuela, ya estaría la ONU dando comunicados. Lo dice el propio Código Militar estadounidense. Bueno, la cosa no termina ahí. Varios reporteros, amigos, incluyendo muchos de Fox News, quisieron lavarle la cara a la cadena de mando. Querían pues que dijeran con todas sus letras quién dio la orden de disparar contra los sobrevivientes. Y lo único que recibieron pues fue ese guión repetido como disco rayado. El almirante, él tiene toda la culpa. Si alguien han de meter a la cárcel, que sea él. Si alguien tiene que pagar por los platos rotos, pues que sea él. Nunca dijeron si Trump o Hess ordenaron el segundo ataque. Ahora el almirante se manda solo. Nunca negaron que lo supieran, solo repitieron que el almirante tenía el poder para hacerlo. ¿Quién le dio ese poder? O sea, ¿lo dejan actuar solo? Literalmente lo arrojan debajo de las llantas del camión junto con los soldados que ejecutaron esa orden. Y lo más patético es que mientras los reporteros seguían insistiendo en los hechos, la vocera de Trump decide cambiar de tema, así como si nada, y empieza a hablar del estado de salud de Donald Trump, porque es la vieja confiable, el distractor. Que si está muy grave, que si el Alzheimer, que eso ya lo sabemos. Que si se hizo una resonancia magnética, que si fue parte de un chequeo preventivo, que si todo salió perfecto. ¿Y saben qué? Ni siquiera presentaron el estudio. Lo que presentó ayer Levitt fue una nota escrita por un osteópata, no por un radiólogo, no por un neurólogo, no por alguien que esté calificado para interpretar una resonancia, o sea, una nota médica que no tiene ningún valor clínico, que supuestamente sale a describir un estudio que nadie ha visto. Y lo más ridículo es que dicen que fue una resonancia del abdomen. Imagínense, no del cerebro. Como si eso respondiera a las dudas que hay sobre la salud mental del presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué sirve mostrarla? Pero volviendo al crimen de guerra que ayer confesó Karoline Leavitt, porque no hay que perder el foco, los periodistas salieron a retomar ese tema y lanzaron otra bomba contra la vocera de Trump. A ver, ¿qué ley le permite al presidente atacar a sobrevivientes de un ataque anterior? Porque dice que se conduce conforme a la ley. ¿Qué ley es esa? Una cosa es eliminar una amenaza activa y otra muy distinta es rematar a los que ya no pueden defenderse. Y la respuesta, amigos, fue realmente desastrosa. Sale a decir, la operación se realizó en aguas internacionales. Ahí está la primera violación. En aguas internacionales, Estados Unidos no tiene jurisdicción. En defensa propia, dice. ¿Defensa propia de unos pescadores náufragos? Y bajo las leyes del conflicto armado. ¿Cuál conflicto armado? ¿Hay un conflicto armado? ¿Contra qué ejército que me diga? ¿Contra un ejército de pescadores? Y eso no fue todo. La fórmula vacía, que al final no tiene una sola explicación legal, no tiene un respaldo documental. Y para rematar, cuando le preguntaron, pues, ¿por qué? A ver, ¿por qué no sale a publicar el video del ataque? Pues para que todos veamos qué pasó realmente. Ahí sí, miren, se lava las manos. Dice que eso le corresponde al Departamento de Guerra, es decir, cero transparencia. Y aquí viene el colmo de la hipocresía, porque mientras se justifican estos asesinatos en alta mar, con el pretexto de combatir el narcotráfico, pues el presidente de los Estados Unidos, ¿qué hace? Lo decíamos el viernes pasado, indulta al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. O sea, dice que está asesinando pescadores de Venezuela porque Maduro es un narcotraficante,
Pero al mismo tiempo, Donald Trump saca de la cárcel estadounidense al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, un tipo que estaba condenado a 45 años de prisión por traficar coca a los Estados Unidos por toneladas. Una corte federal lo declaró culpable. Había informes de inteligencia de que trabajaba junto con cárteles mexicanos, unos de los más poderosos, para traficar drogas hacia territorio estadounidense. Ese tipo, Juan Hernández, era responsable de dirigir un narcoestado de derecha. En contra de los intereses de los Estados Unidos, hay pruebas por montones. Fue extraditado a Estados Unidos por eso. Y Trump, si de verdad está tan comprometido en parar el tráfico a los Estados Unidos que ha cobrado la vida de miles de estadounidenses, pues en lugar de castigarlo, le da un premio, lo perdona y le desea que le vaya muy bien en su nueva vida. Vean ustedes incluso este comentario que sacaba CNN ayer. El sentido clásico de traer las drogas. Libres, pero ¿lo sabemos? ¿Realmente lo sabemos? ¿De acuerdo? Creo que esa es, de nuevo, una pregunta básica en todo esto. ¿Sabemos con certeza que todas estas personas estaban involucradas en el tráfico de drogas? ¿Sabemos siquiera de qué drogas estamos hablando aquí? No importa. Hay un elemento de la inteligencia estadounidense que es posiblemente la mejor del mundo. Entonces, ¿no deberían ser capaces de hacer pruebas en este momento? ¿Cuándo ha dado el ejército estadounidense todos los detalles de un ataque a los medios de comunicación? Sabemos que esto ha sido un problema durante el primer mandato de Trump, tanto que la primera administración estaba preocupada porque durante la COVID estos cárteles estaban acumulando fentanilo y cocaína con la intención de distribuirlas. Sabemos y que también es un a problema este tipo, migratorio, y porque, bueno, de esperen, hecho, a partir de la administración Trump a este tipo. Correcto. Y nos están diciendo que los ataques no son contra un tipo cualquiera en un barco pesquero, sino porque dicen que Maduro es el cerebro de un cártel de drogas patrocinado por el gobierno. Pero ahora la administración Trump dice que le preocupa tanto impedir que las drogas entren en el país, que va a bombardear a los tipos de un barco pesquero. Pero por otro lado, ¿va a liberar al tipo que dirigía el cártel? Ese es el problema, no es un problema. Por un lado ataca a pescadores venezolanos, pero por el otro saca de la cárcel a Juan Orlando, expresidente hondureño, que dirigía un cártel para infestar de coca a los Estados Unidos. Yo se los decía el otro día. Este tipo no combate la lucha contra las drogas. Es igual que lo que nos dijo Calderón. No van a combatir lo que ellos mismos controlan. ¿Por qué es que Estados Unidos le da tantas armas a los cárteles en América Latina? Porque son su instrumento. Así como tienen a sus grupos guerrilleros en Medio Oriente, pues así tienen a los cárteles en América Latina. Ellos los controlan, ellos los arman, ellos les pagan porque ellos cobran y se manejan en dólares. Ellos administran sus ganancias, sus rutas. Ellos dicen quién está arriba, quién está abajo cuando se pasa de la raya o cuando hay que desinflarlo. Cuando les son de utilidad los usan para desestabilizar gobiernos, para dirigir incluso las rutas del trasiego. ¿Por qué liberaron a Juan Orlando? Según su vocera dice que porque fue víctima de una persecución política del gobierno anterior. O sea, le compran el cuento a un narco condenado en una prisión por una corte estadounidense, que además había trabajo de inteligencia ahí, de la DEA. Y mientras, pues a los que supuestamente son narcos, pero no tienen ni siquiera juicio ni sentencia, ni saben quiénes son, porque no sabemos ni cuáles eran sus nombres, pues los matan sin preguntar, y si quedan vivos los ejecutan, los rematan. También acuérdense que le perdonó la vida, no solamente le perdonó la prisión, no solamente al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, también a David Gentil, que es un ejecutivo de fondos privados que defraudó miles de millones de dólares a muchas personas, incluyendo a veteranos de guerra, a maestros, a campesinos estadounidenses, por 1.600 millones de dólares. ¿Cuántos días estuvo en prisión? 12 días. Y luego Trump le dio su indulto. ¿Cuál fue el pretexto? Dice que su empresa había informado a los inversionistas que los fondos podrían usarse de cierta manera, como si eso invalidara el juicio. Y para justificarlo, pues sale Caroline Leavitt
y suelta otra frase de guión que dice: esto es un ejemplo de cómo el Departamento de Justicia fue usado políticamente por la administración anterior. Siempre es culpa de otros. Siempre es persecución. Siempre son ellos los mártires. Y en medio de todo ese desastre, pues Caroline Levy también se dedicó a atacar a los medios de comunicación independientes porque dice que publicamos fake news cuando no repetimos el guión de la Casa Blanca. Salió a criticar y a culpar a la administración Biden por liberar a afganos y decir que las políticas migratorias anteriores destruyeron la cultura americana. Pero si ustedes se fijan, la administración que le dio al afgano que disparó contra 2 miembros de la Guardia Nacional la semana pasada, quien le da su asilo político es la administración Trump en el mes de abril. Pero al final siempre tratan de lavarse las manos, de excusarse y de culpar a otros. Ese es el estatuto del régimen de Donald Trump, la vieja confiable, una narrativa que no tiene evidencia sólida, pero pues que le sirve perfecto para su agenda radical y política. Y para cerrar con broche de oro, la prensa también le preguntó ayer si no era contradictorio, oiga, pues que el régimen de Donald Trump pide derrocar al gobierno de Maduro por vender drogas, pero al mismo tiempo le perdona la sentencia a un narco condenado como el expresidente hondureño Hernández. ¿No es una contradicción? ¿Y saben qué contestó Levitt? Que fue un juicio injusto. ¿Según quién? Porque para eso hay cortes, ¿no? Ahora ella y Donald Trump deciden qué es justo y qué no. Perdón, hasta donde yo me quedé, en un gobierno democrático hay separación de poderes y el poder judicial decide lo que es justo y lo que no. Y el poder legislativo decide lo que es ley y lo que no. Ahora el presidente decide lo que es justo y lo que no. ¿O su vocera? ¿No es ese un régimen? Dice que no había pruebas independientes, que todo fue parte de un arreglo político de la izquierda con el gobierno de Biden, porque pobrecito el expresidente de derecha. Como si el sistema judicial estadounidense, pues, no importara, no sirviera. Si un narco es de derecha, entonces es inocente. Si es de izquierda, todo el peso de la ley. Eso sí que es politizar la justicia. Con un presidente que la usa como un arma, que perdona a sus aliados criminales según sus ideologías políticas, que mata sin juicio a supuestos enemigos y que al mismo tiempo pues nos dice que todo es por proteger a América, a los Estados Unidos, según él. ¿A quién protege realmente? ¿A los estadounidenses o a sus propios intereses? Porque si de verdad se tratara de justicia, pues a ver, los indultos no se repartirían entre narcos y estafadores. Si de verdad se tratara de seguridad, no rematarían a sobrevivientes hispanos en aguas donde no tienen jurisdicción. Pero lo que estamos viendo es una administración que ya ni siquiera se molesta en esconder lo que hace. Lo dicen frente a las cámaras. Lo leen incluso en comunicados y encima se aplauden ellos mismos. Lo que vimos ayer, amigos, no solamente fue la peor empinada que le han dado a Donald Trump adentro de la Casa Blanca por su propia vocera, que lo echó de cabeza. Admitió crímenes. Le echó la culpa a su misma administración. Acusó a otros de mentir mientras sueltan su propaganda. Premian delincuentes con perdones presidenciales acusados de narcotráfico mientras destruyen a otros países acusándolos de lo mismo. Pero bueno, se aferran al poder y a los discursos vacíos y confían demasiado en Fox News. Creen que la gente ahorita está aprendiendo las noticias de Fox News para tragarse toda esta cantidad insana de mentiras. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.